8 de la mañana en un colegio de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Buenos días, queridos alumnos. A ver, hoy vamos a hablar del libro más vendido del mundo. ¿Quién sabe decirme el título? Profesora, yo lo sé. No, tú no, Jaimito. Cada vez que hablas sacan un chiste nuevo. Pero yo sé el título del libro. No me fío de tus respuestas, que ya estoy más que escarmentada. Profesora, le prometo que esta vez va en serio. Bueno, a ver, dime, Jaimito, ¿cuál es el libro más vendido del mundo? Don Quijote de la Mancha. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y sabes quién lo escribió? Don Miguel de Cervantes. Anonadada me dejas. ¿Y sabes por qué es el libro más vendido del mundo? Por supuesto, fue la primera novela moderna y una de las obras más importantes de la literatura universal. Pero ¿cómo es posible que tú sepas eso? Porque acabo de escuchar el episodio número 20 de Nigromantes Literarios. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Queridos nigromantes literarios, ha llegado el tan ansiado día. Hoy hablaremos del hidalgo más famoso de la literatura, que curiosamente también es el protagonista del libro más vendido de la historia y que a lo largo de los siglos pues, se ha ido consolidando como una de las obras de ficción más destacadas e importantes de la literatura universal. El libro es, como ya sabrán a estas alturas, Don Quijote de la Mancha, producto de la mano del escritor español Miguel de Cervantes. Naviru Shorno, mi Jaimito particular, cuéntame cómo estás. ¿Te has terminado el libro, no? Me he terminado el libro, in extremis, lo acabé. Bueno, pero eso es muy español también, ¿no? Lo de acabar las cosas. A lo español, por supuesto. Yo decía antes que Don Quijote de la Mancha fue escrito por la mano de Cervantes y muchos van a creer que ha tenido un humor un poco negro al hacerlo, porque siempre se ha dicho que a este autor le faltaba un brazo, pero lo cierto es que no era manco, o sea, tenía un brazo inutilizado porque en la batalla de Lepanto sufrió varias heridas y a raíz de eso perdió la movilidad. Lo que pasa es que en la época ser manco no solo era que te faltara un brazo, sino que no pudieras hacer uso de este. De ahí la confusión. De todos modos, no quiero adelantarme con las curiosidades concentradas alrededor de este escritor. No sabía esto que estás explicando. Sí, bueno, todo tiene su tiempo, su tiempo, y el programa de hoy promete ser uno de esos especiales intensos. Así que, amigo, menudo embolado este. ¿Qué podemos decir del Quijote que nos haya comentado ya, no? Pero, si te parece, podemos empezar por un resumen. Sí, podemos empezar con un resumen. Y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera. Exacto. A ver, bueno, antes de ello, para los que no sepan nada del Quijote, en muy pocas palabras podría decirse que es como el Scary Movie de la época, ¿vale? Es decir, Scary Movie cuando salió se mofaba de las películas más terroríficas de los últimos años. Pues bien, en la antigüedad, el ilustre, excelentísimo, notable, bienaventurado Don Cervantes hizo lo mismo entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, porque digamos que por aquella época, para quien no lo sepa, algunos de los libros más vendidos en el cortijo del libro estaban relacionados con las aventuras caballerescas, protagonizadas por supuesto por hidalgos apuestos, nobles, audaces, con mucho honor, hasta que llegó, digamos, este antihéroe Don Quijote y revolucionó el género, desmitificando este tipo de libros. Que digamos que esto era debido porque Cervantes veía tales obras como un poco disparatadas, inverosímiles y escritas con un estilo un poco falso, y él pues por eso escribió este libro de esta forma. Que también, esto lo he descubierto hace poco, el libro iba a ser mucho más corto de lo que realmente fue. Esto es algo también muy, muy curioso. Y bueno, explicado esto, ahora sí, si quieres, vamos con un pequeño resumen que tengo. Muy bien. Y vamos a ver, pues bueno, vamos a ver, me preparo mentalmente. La historia empieza con un señor escuchimizado que se llama Alonso Quijano, que tiene 50 años y es muy fan de los libros de caballerías. Un día decide que él va a ser un caballero. ¿Por qué? Pues porque de tanto leer este tipo de libros cargados de aventura, él quiere vivir las mismas hazañas. ¿Qué necesito para ser el mejor caballero de la historia?, se pregunta Alonso. Claro, lo primero es cambiarse de nombre, obvio. Es lo más importante en un caballero. Por lo tanto, se cambia el nombre y se hace llamar Don Quijote de la Mancha. Que, por cierto, este nombre, digamos que lo roba de una novela que se llama Amadís
de Gaula, considerada una obra maestra en la literatura medieval. Por lo tanto, Sarai, si quieres, apúntate este nombre en la lista, te lo lees y ya me cuentas, ¿sabes? Ya te lo cuento yo, ¿no? Muy bien. Exacto. ¿Qué más necesita un caballero? Pues un caballero necesita un caballo con un nombre potente. Don Quijote de la Mancha, cuenta con un caballo muy viejo, que está, digamos, en las últimas, y decide nombrarle Rocinante. Lo siguiente es conseguir armas. Resulta que su bisabuelo tiene unas armas, por lo que esas mismas le sirven. Se hace con ella y las limpia y las afila y se pregunta: ¿qué más necesita un buen caballero? Pues por supuesto, una dama. Como Don Quijote no conoce a ninguna damisela, digamos que se inventa a Dulcinea del Toboso, una mujer de la que acaba totalmente enamorado, y esta, por supuesto, también le ama a él. Y aquí hago un paréntesis en este resumen, porque decir que Don Quijote necesita una dama porque la necesita para dedicarle todos sus triunfos. Es decir, los caballeros en la época, cuando hacían sus triunfos, pues se lo dedicaban a una dama, ¿no? Y es por esto que Don Quijote pues necesita una. Cuando ya tiene todo esto, le falta que le nombren caballero, por lo que llega a una venta que confunde con un castillo y le pide al posadero que lo arme. Que ya ve que a Don Quijote pues se le va un poquito la pinza, le sigue la corriente para sacarle unas perrillas y le dice que vale, que se ponga a velar sus armas toda la noche en la capilla, y Don Quijote lo hace, pero ¿qué pasa? Que es que no hay capilla, porque la están construyendo, ¿no? Le dice el buen hombre. Por lo que Don Quijote acaba en el patio velando las armas. ¿Qué pasa entonces? Que el posadero le dice a los hombres que le roben las armas porque el viejo está un poco brillado. Cuando esto empieza a ocurrir, pues bueno, pues Don Quijote se vuelve loco y empiezan a destrozarlo todo, y al final el posadero lo arma caballero a la vieja usanza, que esto lo hemos visto en muchas películas medievales, cuando con la espada le toca los hombros, y le dice: venga, ya eres caballero, pírate, déjame tranquilo. Y digamos que aquí es como empieza la historia, es decir, tenemos un señor demente de 50 años que la lía parda continuamente allá por donde va, porque es que, por ejemplo, se encuentra con unos mercaderes y les dice: a que Dulcinea es la mujer más guapa y lista del mundo mundial. Y claro, estos que no saben de quién hablan, pues se ríen de él y le dicen que Dulcinea es una mujer manca y tuerta. ¿Qué pasa? Que se pelean y le propinan una paliza a Don Quijote, que lo dejan fino filipino. Total, que lo recogen, lo llevan a casa y ahí están por su sobrina, el ama de llave, el barbero y el cura, que están muy preocupados por la salida de nuestro loco protagonista. ¿Qué hacen sus allegados para poner remedio pues, a tal problema? Pues deciden quemar casi todos los libros. Vuelvo a abrir paréntesis, porque algunos de los libros no son quemados, porque el cuarteto los considera que son libros muy buenos. Algunos de estos libros, que son muy buenos, que no se queman, son escritos por Cervantes. Y cuidado aquí, o sea, Cervantes promociona sus obras dentro de una obra. O sea, este hombre sabía mucho de marketing. Sí, y spam a tope, sí. Y fíjense que es la novela más vendida del mundo, o sea, que el hombre sabía lo que hacía, ¿no? Por así decirlo. Cierro paréntesis. Cuando Don Quijote despierta y pregunta por sus libros, le dicen que un mago los ha hecho desaparecer. Pensando que así, pues Don Quijote, al no ver libros, pues su locura caballeresca desaparecerá de la cabeza y se acabaron todas las tonterías. Pero ¿qué pasa cuando lo dejan solo? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Que sale de nuevo a buscar más aventura. Y es entonces, en el capítulo 7, porque Don Quijote tiene más de 100 capítulos, voy por el 7, luego sintetizo más. Se lee una tarde, ¿eh? Se lee en una tarde. Cuando se encuentra un labrador muy humilde que se llama Sancho Panza, y Don Quijote le dice algo así: oye, Pimpín, necesito un escudero. Vente conmigo a recorrer el mundo y cuando terminemos te regalo una isla. Y Sancho Panza, que se lo cree, que claro, a ver, aquí hay que decir que es un poco cateto el hombre, porque si están en La Mancha, ¿cómo le va a regalar una isla? Total, que los dos se van sin avisar a nadie, sin subir ningún post en Instagram, ni mandar ningún triste WhatsApp a los familiares, y se van a vivir aventura. La primera aventura que viven juntos es la más conocida, en la que Don Quijote ve unos molinos y se piensa que son gigantes, y se lanza por ellos. Y Sancho Panza ve que no son gigantes, que digo yo, que ahí es cuando se tendría que dar cuenta que su amo pues está un poquito colgado, pero no, le sigue la corriente durante esta aventura y durante muchas más. Por cierto, en la actualidad Don Quijote tendría muy mala fama, porque es un abusón. Y además es que hace bullying a todo el mundo. Es decir, se pelea con todo Quisqui. O sea, también con unos frailes que confunde con unos sacos de patata. Y lo peor de todo esto no es que Don Quijote esté grillado, no. Lo peor de todo esto es que Sancho Panza le sigue la corriente. O sea, por favor, Sanchito, es que no te das cuenta, chiquillo. Es que no ves en la de jaleo que te está metiendo este hombre.
Y somos poco y parió la abuela, porque es que hasta Rocinante busca Camorra. O sea, se acaba enamorando de una yegua que ve por el camino y decide ir a montarla. Sin comprarle flores, ni pasto fresco, ni un cepillo de dientes. Y claro, unos 20 pastores le muelen a palos. Y Don Quijote y Sancho Panza, pues claro, van a ayudarle. Y venga, otra pelea más para la saca. Pero cuidado aquí, porque Don Quijote usa el coco y le dice a Sancho: yo, como soy un caballero y los pastores no, mi código de honor me impide pelearme con ellos, pero tú no eres un caballero, anda y peleate tú con los 20 pastores que yo te espero aquí sentado en una piedra. Y bueno, ¿qué más? Bueno, luego acaban en una posadera que confunden con un castillo y Don Quijote piensa que la hija de los posaderos está locamente enamorada de él, que claro, ya no nos sorprende, o sea, a estas alturas del libro, pues, a ver, si sabemos ya que la cabeza la hace... Total, que acaba metiéndose en la cama de la chica y esta a la vez está esperando otro hombre que acaba llegando y se encuentra a su amante con un viejo verde. ¿Qué pasa? Pues que se arma la marimorena otra vez. A la mañana siguiente se quiere ir sin pagar porque, claro, un caballero en un castillo es como un influencer en un hotel. Es decir, lo quiere todo por la patilla y la alfombra roja, por favor. Otro momento muy divertido es cuando Don Quijote crea el bálsamo mágico para curar heridas y que, bueno, se supone que cuando se lo toma pues se le cura todo ipso facto, ¿no? Cuando se lo toma, esto le produce vómitos y diversos macucos, pero cuando dice que está curado, pues claro, Sanchito dice: pues yo también lo quiero beber, porque mira cómo tengo la cara, como un cromo total. Sancho Panza se lo bebe, vomita y toda la pesca, pero sus heridas no se curan. Y claro, Don Quijote le dice: claro, es que es normal, porque es un bálsamo solo para caballero. Y tú, Sancho Panza, eres un escudero. O sea, aquí tenemos un montón de salidas así. Tiene también otra aventura muy conocida, que es cuando Don Quijote se pelea con un rebaño de ovejas, porque piensa que son un ejército. Como siempre, acaban teniendo problemas. Esta vez con los pastores, que les tiran piedra y hasta le rompen una muela al pobre Don Quijote. Y es aquí cuando Sancho Panza le pone el mote del caballero de la triste figura y le comenta a Don Quijote: se acabó, es que no aguanto más tu desvarío, me estoy metiendo en muchos problemas. Pero nuestro hidalgo le dice que no está loco, son los encantadores los que juegan con mi mente y me hechizan, es que no te has dado cuenta. Y claro, Sancho Panza pasa por el aro y bueno, total, que sigue liándola ya por donde van, se pelean con un muerto, o sea, se pelean con un muerto. Y no es un zombie, no. Roban a un cura, se pelean también con un peluquero, pero donde más la lían es cuando se encuentran a un grupo de presos del rey y que van encadenados, ¿no? Y Don Quijote les pregunta: ¿por qué vas encadenados, no? Y bueno, él dice: pues yo no veo justo lo que os ha hecho el rey, y decide liberarlos. Entonces, bueno, le dice: id a Dulcinea del Toboso y le contáis quién os ha liberado. ¿Qué pasa? Que los presos, pues no, dicen: no lo vamos a hacer. Además, les apedrean, les saquean, les dejan casi semidesnudos. Encima, Don Quijote y Sancho Panza tienen que huir a Sierra Morena porque les persigue la Santa Hermandad por la que han liado. Y bueno, digamos que a partir de este momento de la historia es cuando Don Quijote, o sea, digamos que la historia de Don Quijote y Sancho Panza se va diluyendo y algunos capítulos están compuestos de leyendas y cuentos, algunos son contados por otros personajes, como por ejemplo Cardenio, el cautivo o el capitán Bedma o algo así, y de vez en cuando vamos retomando la historia central, que ya resumiendo mucho para no extenderme más, pues solo diré que Don Quijote lo tenemos en Sierra Morena haciendo penitencia a lo Amadís de Gaula, que es uno de sus libros preferidos, que es un libro que existe en la realidad, y es decir, que lo encontramos en el monte rezando y liándola también con sus temas por ahí desvariando, y Sancho Panza se marcha a buscar a Dulcinea para entregarle una carta y contarle todas las desventuras vividas. En este capítulo, además, es cuando sabemos, bueno, digamos que Don Quijote le revela la verdadera identidad de Dulcinea del Toboso, que es Aldanza. Lorenzo, que si quieres más adelante ya hablamos de esto, pero bueno, total, que al final Sanchito acaba perdiendo la carta y bueno, se encuentra con el cura, con el barbero, le preguntan por su amo y tal y cual, Pascual, y bueno, pues digamos que así pasan más capítulos, luego vuelven, le dicen a Don Quijote que Dulcinea del Toboso necesita verlo, que si ha roto la carta escrita por él, que si patatín, que si patatán, pero él dice que no va a ir a ver a Dulcinea porque todavía no es un caballero famoso y que solo quiere regresar cuando lo sea. Al final lo engañan para que se meta en una jaula y a través de esta treta pues le hacen regresar a su casa, ¿no? Aquí digamos que es donde acaba el primer tomo y empieza ya el segundo tomo, que es donde se inicia la tercera salida. Y ya resumiendo mucho, de verdad, lo prometo, nigromantes, digamos que aquí la cosa empieza a cambiar porque digamos que Don Quijote deja de engañarse a sí mismo, es decir, como que
deja de estar, es más real y menos ideal, pero son los demás quien lo engañan y se burlan de él. Por ejemplo, el Camino de Aragón pues se alojan en un castillo, esta vez en uno de verdad, y los duques, conocedores de que a Don Quijote, pues bueno, está como una regadera, pues se burlan de él y montan un paripé nombrando a Sancho Panza gobernador de la ínsula Barataria. Y bueno, pues aquí, digamos, un poco. Luego van para Barcelona y ahí es donde concluye, digamos, las aventuras de nuestro ilustre hidalgo, porque primero participará en una batalla naval y luego acaba luchando contra el caballero de la Blanca Luna, que no es otro que un vecino suyo, que se disfraza y dice ser el enemigo mortal de nuestro héroe. Ambos batallan, Don Quijote sale vencido, que bueno, la verdad es que no es que gane muchas batallas, pero aquí sale vencido de verdad y es obligado a abandonar la caballería andante y regresar a un lugar de la Mancha, cuyo nombre imagino que todos os acordaréis a estas alturas. Y llegamos al final de este pequeñito resumen de un libro muy corto. Don Quijote regresa a su casa con sus familiares y vecinos y se los encuentra leyendo los libros que le robaron al principio de la historia. Que no, esto broma. Lo que sí es verdad es que Don Quijote recupera toda la cordura en los, digamos, casi al final, antes de morir, y pide perdón por todo el daño causado. Fin. Por favor, un aplauso para Navilu Shorno, hijo mío. De verdad, hoy te has ganado el pan. Yo no sé, pero con tantas tortas, más que un libro, esto parece una peli de Bud Spencer, tengo que decirlo. Pero, bueno, no sé, luego ya hablaremos de lo que me pareció ese final, ¿vale? Sí. Pero vamos a ir tramo por tramo, porque claro, cuando yo decía que este iba a ser un especial intenso, no lo decía porque sí. Bueno, este resumen, chicos, de verdad, o sea, me he quedado, vamos, voy a aplaudir. Yo voy a aplaudir yo, sí, luego tendremos que añadir los aplausos de rigor, ¿vale? He tenido que resumir 2 páginas en 2 párrafos porque me había grabado y estaba como 25 minutos hablando y digo, es que vamos a hacer un especial. Yo mañana tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Vale, bueno, pues muy bien, yo creo que esto ayuda bastante a todos los aimitos que no quieran leerse el libro, pues por eso, porque no tienen una tarde que dedicarle al libro. Se pueden escuchar. Eso sí, lo que me he inventado algunas cosas, o sea, ni postea en Instagram ni en WhatsApp. Yo creo que esto no, espero que los estudiantes no lo pongan en el examen. Esperemos, sí. De hace 4 siglos. O sea, me toma algunas licencias, ¿sabes? Bien, está bien que lo hayamos, ¿sabes? Lo hayamos marcado. La persona diga, ¿cómo? Pues si no lo dijo por WhatsApp. No, eso me lo he inventado yo, ¿eh? Vale, aclarado queda, chicos. En fin, ¿qué te parece si pasamos a las curiosidades de este autor, ¿no? Vamos a las curiosidades que estoy deseando escucharlas. Bueno, es un personaje muy particular, ¿no? El propio Cervantes, quiero decir, ¿no? Más allá de este Quijote salido de su mente, ¿no? Y estudiando un poco a este escritor, y me permito aquí hacer un pequeño inciso, porque siento que a pesar de ser nuestro español más universal, hombre, por supuesto existen otras figuras como Goya, Velázquez, Dalí, etcétera, ¿no? Pero Cervantes es quizá el más reconocido dentro del mundo de la cultura. Y bueno, siento que pese a esto, desconocemos en términos generales quién fue este hombre, ¿no? A la hora de navegar un poco y de tratar de empaparme, bueno, pues eso, de datos para hacer el programa, me di cuenta de que no conocía prácticamente nada a este escritor. Y he de decir que nos faltan curiosidades alrededor de su figura. Por ejemplo, los datos acerca de su muerte. Partimos de que siempre se ha dicho que falleció el 23 de abril de 1616 y en realidad el registro de su muerte indica que fue enterrado el 22, por lo que incluso pudo haber muerto antes. Esto porque en la época, bueno, pues sabemos cómo iban las cosas, ¿no? No era como ahora todo tan automatizado, este ¿no? romanticismo, ¿no? De que Shakespeare y Cervantes murieron. Efectivamente, sí, tal cual. Bueno, y aparte, bueno, el libro de difuntos de la iglesia donde se celebró su misa dice que fue el 23. Así que esa es una de las dudas que hay alrededor de Cervantes, ¿vale? Lo que sí se sabe es que murió a los 68 años en una casa alquilada en una calle de Madrid, que antaño tenía otro nombre, pero que hoy en día se la conoce como Calle Cervantes. No, esto era lo suyo, hacer este cambio, ¿no? Y de la muerte pasamos a comentar una curiosidad de su infancia, más concretamente de su bautismo. Por lo visto, la iglesia donde fue bautizado se vio asediada durante la Guerra Civil y el cura decidió coger la partida de bautismo de Cervantes y la escondió en una caja metálica de estas de galletas, la soldó y la metió en un pozo.
y ahí estuvo 3 años, intacta. De hecho, la partida de bautismo ha estado disponible para el público en varias exposiciones, así que se sigue conservando en un excelente estado. O sea, imagínate, si queremos, podemos conservar cualquier documento, ¿no? En perfectas condiciones, ¿no? Y bueno, pasamos de un documento a otro, mejor dicho, a otros, en plural. En el mundo solo existen 11 autógrafos de Cervantes. No fueron creados para seguidores, no tienen estas dedicatorias cariñosas ni nada por el estilo, sino que corresponden a firmas de documentos que Cervantes realizó en su etapa de recaudador de impuestos. Yo no sabía que Cervantes fue comisario general de abastos y, desde luego, siendo un escritor de sus características, jamás me lo hubiera imaginado en un mundo de números. De verdad que no. Pero sí, las firmas están fechadas entre los años 1582 y 1598, que fue la etapa, pues eso, en que se dedicó a los dineros. De todas formas, durante esa época, aunque se dedicara a los números, no renunció a sus actividades literarias, porque mientras escribía la Galatea, pidió a través de una carta al secretario del Consejo de Indias que le consiguiera un puesto en América. O sea que nuestro escritor más universal era también un aventurero que estaba dispuesto a cruzar el océano en busca de una vida distinta, ¿no? Sí. Hay otra curiosidad que probablemente sea de las más llamativas, y es que la imagen que tenemos de Cervantes no es la imagen real. O sea, se supone que hay un retrato pintado por el artista Juan de Jáuregui, aunque sí, exactamente, sí, pero no se ha podido demostrar que en efecto se trata de una obra suya, ¿no? Por eso digo que se supone. Pero sí, es la imagen que todos tenemos de Cervantes en la cabeza, ¿no? Si tuviéramos que guiarnos de una descripción para ser lo más fidedignos posible, pues tendríamos que acudir directamente a un escrito donde se dibuja a sí mismo el propio Cervantes. Y si me permite, voy a leer ese fragmento. Sí, por favor. Para que nos hagamos una idea de cómo era su aspecto y también un poco de cómo era su personalidad, ¿no? Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Bueno, estaríamos hablando de un retrato, sí, pero no visual, sino lírico. Solo 6 dientes, has dicho. Sí, eso es lo que pone el texto. Me imagino la de ¡cuñao! Un poco, ¿no? Un poquito. Y bueno, se habla mucho del Quijote, como es lógico, pero escribió otras cosas, desde novelas bizantinas, pastoriles, sátiras, obras de picaresca, hasta poesía y teatro, que eran 2 registros por los que siempre sintió devoción. El Quijote significó una revolución literaria porque todo apunta a que fue responsable del cambio en el modo de entender el género novelístico. Fíjate si fue una historia importante que en 1606 ya había ejemplares de este trabajo en América Latina. Hay una anécdota que me llamó la atención, y es que en un torneo en Perú de estos llamados sortija caballeresca, donde un tipo monta a caballo y tiene que meter una lanza a través de un aro, pues un participante se inscribió con el nombre del caballero de la triste figura. O sea que ya por entonces el Quijote había calado bastante, ¿no?, en la sociedad. Respecto a su situación económica, hay que decir que tuvo que endeudarse, concretamente con 500 escudos de oro, para pagar un rescate, porque fue cautivo en Argel. Y bueno, esa deuda lo mantuvo prácticamente como un esclavo del trabajo. De hecho, los derechos de las obras no le procuraron casi beneficios, y encima apareció Lope de Vega con su registro cómico y lo eclipsó, ¿no?, de algún modo. Y como suele pasar con casi todo lo español, tuvo que venir alguien de fuera para reivindicar el valor de lo nuestro, ¿no? El Quijote no fue debidamente tratado porque se lo consideraba un libro cómico, un libro superficial. Y fue Henry Fielding, en el siglo XVIII, quien expuso esta novela como un modelo que trataba profundas cuestiones desde la sátira, ¿no? Ya para terminar con las curiosidades, porque tampoco quiero extenderme mucho, hay muchísimas, pero me parecía excesivo mencionarlas todas aquí. Podríamos decir que más allá de la literatura, el universo Cervantes es una realidad física, porque la Unión Astronómica Internacional bautizó con el nombre del autor a una estrella, y a los planetas que orbitan alrededor les atribuyeron pues nombres de sus personajes más conocidos: Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. A mí me pareció un detalle muy lindo, la verdad. Poético a tope, ¿no? Bueno, ¿qué te parecieron estas curiosidades? ¿Conocías algunas? Pues no, la verdad que mira, o sea, sí que antes de leer el Quijote, pues conocía lo típico, ¿no? El lugar de la Mancha, el Rocinante y poco más. Y bueno, las escenas
de los molinos, del ejército de ovejas, pero del autor la verdad es que no sabía nada. Sí que sabía que se llevaba muy mal con Lope de Vega, ¿verdad? Sí, o sea, que se tenían una... fatal, Sí, era constante las pullas que se lanzaban. Sí. Y en sus propios escritos, porque esto me acuerdo de cuando estudié literatura en el cole, que en sus propios escritos se tiraban pullitas, ¿sabes? Es como el Twitter de la época. Exacto, sí, tal cual, eran, vaya, aparte que tenían un carácter los dos muy particular. ¿Qué te parece si entramos un poco en el tema de personajes? Porque aquí, bueno, no sé, este libro tiene ¿cuántos? 200.000. O sea, mira, tengo una lista con todos, pero solo voy a hablar de 4. Pero ajá, es que, muy bien. O sea, tengo la lista de todos, digo, por si hay algún momento de... Pero vamos, es que si el cura del pueblo, la ama de llave, la sobrina, un ventero, el labrador, los mercaderes, Pedro Alonso, labrador vecino, Maese Nicolás, el sabio Frestón, o sea, es que... Sí, es un no parar. Es un no parar, exacto. Yo voy a hablar solo principalmente de los 4 principales, muy bien, que son los que, digamos, tenemos constancia a lo largo de toda la novela. El primero, pues por supuesto, es Don Quijote de la Mancha, como he dicho ya al principio, de nombre Alonso Quijano, que también se le conoce como el Caballero de la Triste Figura o el Caballero de los Leones. Digamos que este personaje pues representa el idealismo, porque siempre está buscando el bien y la justicia, y digamos que nada le detiene, lo que digamos que la locura pues transforma su realidad, al menos en la primera mitad de toda la historia, y esto hace pues que fracase de forma estrepitosa en casi todo lo que se propone. Como ya mencioné antes, bueno, pues tiene una evolución, ¿no? Y digamos que la segunda parte pues mejora su cordura, por así decirlo, y la novela pues termina con, digamos, con el dolor de la derrota, ¿no? Que sufre el caballero errante pues, cuando pierde, ¿no? Y tiene que regresar a su aldea, y digamos que recobra toda la lucidez, la razón, digamos, en su lecho de muerte, ¿no? Y que bueno, es un poquito triste, por así decirlo, porque por la clase de humor desenfrenado. Bueno, de humor desenfrenado tampoco, ¿no? Pero no sé, yo no sabía al final, no sabía que moría al final. Entonces, claro, me chocó un poquito eso. Luego el otro personaje pues es el escudero, que es Sancho Panza, que bueno, pues eso, es un fiel amigo de Don Quijote. Es una figura, digamos, fundamental que complementa a la del protagonista. Digamos que Sancho pues es un hombre pueblerino, que tiene mucha fe, también tiene bastante astucia, y así como por ejemplo Don Quijote, digamos que le va mucho más el idealismo, pues digamos que Sancho Panza es mucho más material, ¿sabes? De las cosas materiales, cosas físicas, cosas tangibles, y Don Quijote pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces en este sentido pues digamos que Sancho Panza pues se preocupa de las cosas prácticas, para la vida, las cosas pragmáticas, y digamos que su personaje, pues eso, ¿no? Que necesariamente nace pues para contener y, digamos, refutar pues toda la fantasía que tiene el protagonista y darnos un poco de cordura entre los dos, ¿no? Aunque hay una especie de equilibrio, porque en la segunda mitad, a medida que, digamos, Don Quijote está menos loco, Sancho Panza se vuelve un poco más loco, ¿no? Y es como, digamos, una especie de balanza que, sí, sabes que a medida que la historia avanza se va equilibrando y luego decae, porque digamos que al final de la historia tenemos a Don Quijote que, ¿sabes? Ya él ve todo lo que ha hecho, ¿no? Y es bastante curioso esto, ¿no? Sí, bueno, no sé, un poco... hay gente que cuando te lees este libro te dicen, bueno, ¿y tú de quién eres? ¿De Don Quijote o de Sancho? Y yo estaba pensando un poco esto que has dicho tú, ¿no? De que juntos mantienen un buen equilibrio, ¿no? O sea, Sancho por un lado pues se caracteriza, como bien decías, por ser un sujeto que en apariencia tiene, bueno, pues eso, pocas luces, ¿no? Pero da alguna que otra lección a Quijote, ¿no? En ciertos aspectos de la vida, ¿no? A mí más de una vez me sorprendió haciendo reflexiones de lo más interesantes, ¿no? Sí, sobre todo porque digamos que en la primera salida, cuando Don Quijote va a armarse como caballero, ahí no tiene escudero, ¿no? Y por ejemplo, a mí esa parte, ¿sabes? Al no tener nadie con quien hablar, por así decirlo, pues es como que te das cuenta de que falta algo, ¿no? Y en el momento que ya está el escudero, es como que ya lo complementa, ¿no? Sí, digamos que... sí, es la nota que él necesita para liberar, ¿no? Esa empresa tan loca que se ha propuesto, ¿no? Pero bueno, no sé, yo de los dos seguramente me identificaría más con Quijote,
pero en el sentido de que es un soñador, ¿no? O al menos lo es la mayor parte del tiempo, ¿no? Y además se trata de un lector empedernido, por lo que blanco y en botella, ¿no? A mí me gusta la mezcla de conceptos que hizo Cervantes con él, porque por un lado es eso, el loco, ¿no? La persona que no entiende que está capacitada para eso que se ha propuesto, y por otro, pues tiene unos principios tan sólidos, tiene tal encanto la forma que tiene él de ver el mundo, ¿no? Que, no sé, a mí es un personaje que me gusta, es inconformista y no sé, supongo que una parte de rebelde de mí lo encuentra un recurso muy fresco, ¿no? En la narrativa de este trabajo. Sí, exacto. Bueno, Luego ¿qué más también, personajes? A ver, cuéntame. bueno, me queda comentar una última cosa de Sancho Panza, y es que en el episodio del vizcaíno se le llama Sancho Zancas, o que viene a ser como piernas largas, ¿no? Y nos lo muestra un poco diferente, digamos, al perfil que lo tenemos, ¿no? Porque lo tenemos como una personita bajita y un poco barrigón, que esto es como lo captaron los pintores, ¿no? Y los grabadores modernos. Sí. Pero por esta definición, pues igual Sancho Panza no era tan así, pero bueno, digamos que como tampoco hay mucha descripción física de cómo era, pues claro, una persona de piernas largas no puede ser bajito, ¿sabes? Es algo que no... Entonces aquí hay esto, he buscado mucha información y hay de todo, así que al final aquí cada uno puede creer. Bueno, no sé, yo creo que tiene más que ver con esa fase en la que ellos dos se separan, ¿no? O sea, en la segunda parte del libro, Quijote y Sancho deciden ir cada uno por su cuenta, y es cuando, bueno, aparte de darse cuenta de que sí que se necesitan un poco para complementarse, hay un punto en que tú dices, contra, resulta que Sancho no era tan tonto como uno pensaba, ¿no? De primera instancia, y de hecho es bastante práctico, es un hombre muy práctico, y supongo que a lo mejor eso es como metafórico, ¿no? Esa manera de llamarlo, como de algún modo pensábamos que ese individuo estaba limitado por ciertas cuestiones no solo físicas, sino intelectuales, y resulta que da unas cuantas lecciones, ¿no? A lo largo de ese capítulo en concreto. Pero bueno, no sé. Yo ya te digo, yo soy de Don Quijote, yo me imagino que tú... Bueno, no sé dónde ubicarte aquí, ¿eh? Pues no lo tengo. Porque te veo soñador, pero te veo también muy, muy pragmático, ¿no? En algunas cosas, entonces... No lo tengo claro. No tienes claro. Al final del programa a ver si bueno, tú serás seguramente un sí de Hamete Benengeli, ¿no? El autor, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando dijo que había encontrado unos papeles que encontró por ahí, ¿no? Me parece que dice. Y que los había traducido del árabe al castellano. Es que estas son las cosas de Cervantes que a mí me parecen muy buenas, ¿no? Perdona, que no quiero interrumpirte. No, bueno, a ver, estos son los dos personajes principales. Luego tenemos a Dulcinea del Toboso, que digamos que es como es un símbolo, ¿no? Es un mito literario, pues, de eso, de la mujer ideal, ¿no? Tal, pues eso, del poeta o del enamorado, ¿no? Y según tengo yo entendido, porque esto es que también hay de todo, se ve que, o sea, es un leve recuerdo de afecto juvenil, pues le hizo acordarse de una muchacha del Toboso a la que automáticamente convierte como su Dulcinea. Pero por así decirlo, Dulcinea, digamos que ese es un personaje imaginado que viene a partir de un recuerdo. Pero claro, luego es que en un capítulo le dice el nombre de la chica. Te voy a decir el nombre verdadero. Porque claro, cuando Sancho va a buscar a Dulcinea, él sabe que Dulcinea no existe. Pero aquí Don Quijote, cuando le revela el nombre, pero es que tampoco me acuerdo muy bien qué pasa al final con el nombre. Entonces, está así un poco todo flotando, ¿no? O sea, no existe, porque no existe. Pero viene es como una gasolina para él, ¿no? Sí, tiene esa idea de un personaje del pasado que sí que existió. Y a saber si le dio calabazas o... Exacto, ¿no? Y luego tenemos a Rocinante, que bueno, es el caballero de Don Quijote, que es flaco, pando, tiene un aspecto burlesco, es un caballero muy viejo. Y luego tenemos el Rucio, que digamos que es el asno de Sancho Panza, que creo que muere al principio, ¿no? Sí, muere al principio del... No, al principio no, muere... creo que cuando lo de los reyes, ¿no? Cuando liberan a los presos, creo que por ahí muere Rucio, ahora no estoy seguro. Y bueno, estos son los personajes principales. Luego es que hay muchísimos personajes más, menos mal que algunos pues no salen sus nombres, o sea, en el sentido como el barbero y esto, ¿no? Y esto ya, sí, pero es que uno empieza que sí, la princesa Micomicona, el Grisóstomo, la condesa Trifaldi, Altisidora, es que yo de verdad no puedo con tanto. Sí, luego me hizo gracia lo de los pastores, que había uno que se llamaba Pedro,
Y de verdad, Mira, solo falta Heidi, ¿no? el de Heidi, exacto. Ese, pues, ya me quedé, Pedro el Pastor. Pero claro, luego creo que había otro tenía nombre de bombón. Ambrosio, creo que era otro de los El nombre de bombón. Yo que- Mira, pero después decimos que si George R.R. Martin, con todos los personajes en Juego de Tronos, y nadie habla de todos los personajes que salen en el Quijote. Sí, Vamos, exacto. si yo tuviera que hacer ahora mismo una lista, suspenso. Sí, yo no Suspenso. creo que pusiera más de 10. Marcela, luego había otro que era Antonio, porque mi padre se llama así. Bueno, el caballero, ¿cómo se llama? El caballero del Verde Gabán, También. también. Pero bueno, es que hay muchos personajes, claro, la evolución, digamos, que se ve, obviamente, pues en Sancho Panza y en Don Quijote, ¿no? Claro. Que es donde más nos llama. Sí, en el. A ver, como. En la memoria colectiva, ¿no? Prevalecen esos dos personajes, ¿no? Que son. Vamos, los que todo el mundo recuerda del Quijote, ¿no? En fin, ¿qué te parece si pasamos a otro tema? Toca hablar un poquito de los escenarios de la obra. Podríamos decir que Cervantes fue el mejor embajador de las tierras manchegas. Sí. A lo largo del libro nos topamos con lugares específicos, ¿no? Pero también con frases que son un tanto ambiguas, porque recordemos el mítico inicio del Quijote en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Sin embargo, plantea algunas ubicaciones muy concretas y cabe destacar que era un hombre al que le gustaba viajar y supongo que la ruta que describe en el Quijote tiene mucho que ver con esto, ¿no? Aparte, como en muchos libros de la época, la temática de realizar un viaje es una línea importante de la historia, ¿no? Así que es normal que las aventuras de Quijote y Sancho estén siempre muy marcadas por la necesidad de emprender un viaje. Bueno, el primero de los escenarios, y tal vez sea el más mencionado a lo largo de la obra, es el campo de Montiel. No es que Cervantes haga unas descripciones bestiales de los sitios que aparecen a lo largo del libro, pero el campo de Montiel es mencionado en varias ocasiones y quizás sea porque su situación geográfica lo convierte en un cruce de caminos, ¿no? Con esta tendencia de los personajes a moverse de un lugar a otro, pues es lógico que lo tenga como un punto estratégico casi, ¿no? Y creo que aunque la escena de los molinos en realidad no es tan impresionante como uno espera cuando se lee el Quijote. No, la verdad que no, es más se me antojó muy somera, ¿no? La cultura popular que hay alrededor de esta escena. Sí, pero bueno, yo creo que es necesario incluirlos como uno de los escenarios, ¿no? De la novela, los molinos del campo de Criptana, ¿no? Me imagino que esos serán un poco en los que se basó el autor, ¿no? Ya casi no podemos ver un molino sin pensar en la lucha del Quijote contra los gigantes, ¿no? Y del mismo modo habría que hablar de los castillos de Montiel, los castillos, las fortalezas. En el siglo XIII Montiel llegó a tener 32 castillos y bueno, eso viene a reflejar la importancia histórica que tienen estas construcciones y más para un tipo obsesionado con las novelas de caballería, ¿no? Decía antes que a ratos Cervantes es un poco ambiguo con los paisajes, pero con otros es tremendamente exacto a la hora de incluirlos en el libro, ¿no? Estos serían los casos de Montesinos, Ruidera y Rochafrida. Respecto a Montesinos, más concretamente la cueva de Montesinos, está situada muy cerca de las lagunas de Ruidera y en la segunda parte del libro, para mí la más curiosa, Don Quijote va a parar al fondo de la cueva y se queda frito una hora, pero él cree que ha estado así varios días y en un sueño, aunque él piensa que ha sido magia o en palabras suyas producto de un encantamento, pues se encuentra con Montesinos, que por lo visto era un personaje muy frecuente en las novelas épicas de entonces. Respecto a las lagunas de Ruidera, las describe como un lugar de extraordinaria belleza, lo que parece corresponderse a la realidad. De hecho, a mí me han dado hasta ganas de conocerlas. Pero bueno. Y ya para finalizar, Rochafrida, el castillo de Rochafrida, que es un lugar emblemático con mucha historia detrás. Yo creo que estos serían los escenarios más destacados del libro. Seguramente me estoy dejando alguno porque siento que el Quijote concentra más datos de los que mi cabeza puede retener, pero en términos generales las localizaciones cuentan con un poderoso peso histórico que creo que tiene mucho que ver con las ambiciones culturales del autor. Venga, cuéntame algo más tú, que seguro que tienes algo más que contar, siempre hay algo más que contar. Sí, claro. Bueno, de localizaciones sé que escuché hace poco un podcast para prepararme este programa, que por La Mancha, ¿no? Hay una ruta en la que se puede hacer, bueno, una excursión en autobús en la que se van visitando los diferentes emplazamientos que se nombran en el Quijote. Y nunca he estado por allí y digo, bueno, ¿por qué no? O sea, si algún día voy por allí, me gustaría mucho hacer la excursión. Digo, ¿no? Sí, por ver dónde perdía la cabeza este personaje, ¿no? Sí, claro, sí.
Bueno, pues yo ahora voy a hablar un poquito, pues, bueno, voy a hablar un poco también de la estructura y también de los temas que habla el libro y tal. Y bueno, por ejemplo, bueno, hemos leído el libro, ¿no? Pero el libro son 2 libros, Sí. ¿verdad? Que claro, yo es que esto no lo tenía muy claro, la verdad. Y es algo, espérate que lo estoy buscando porque quiero decir bien los años de forma correcta. Vale, digamos que el primer libro se publicó, se tituló El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y se publicó en 1605, y la segunda parte se publicó a los 10 años y se llamó tal cual, Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Lo que ahora normalmente casi todo el mundo pues viene íntegro en un mismo libro, ¿no? Digamos que, o sea, son 2 tomos, ¿no? El primer tomo tiene 52 capítulos y el segundo tomo tiene 74 capítulos. Que no son capítulos cortos, o sea, los capítulos, entre que te lees las notas de autor y todo, se te van 20 minutos por capítulo. O sea, aquí los nigromantes pueden hacerse una idea del tiempo invertido. Exacto. Digamos que bueno, el caballero pues tiene 3 salidas diferentes, ¿no? Las 2 primeras ocupan el primer tomo y la tercera salida, digamos que ocupa el último tomo. La obra se narra en primera persona, aunque aparece la tercera persona en la mayoría de la novela. Que esto es algo que no me he dado cuenta, pero claro, o sea, el libro empieza en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarnos, o sea, aquí tenemos el uso de la primera persona, pero es que a lo largo de casi todo el libro está narrado en tercera persona, y es algo bastante curioso porque... claro, yo digo, es primera persona porque es el principio de memoria, de tantas veces escucharlo, digo, pero no es, o sea, es muy difícil encontrar la primera persona. Al menos todo el tiempo, sí, desde luego. Luego digamos que a lo largo de la obra pues predomina mucho el diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza. Digamos que la obra pues se considera una obra renacentista por su humanismo, pero también contiene rasgos barrocos, ya sea pues el ambiente teatral, las apariencias falsas, y bueno, aunque como he mencionado antes, pues el libro cuenta con muchos diálogos, también abundan las historias introducidas por otros personajes con las que se topa. Digamos que este tipo de historias pues son desde relatos pastoriles, novelas sentimentales, novelas picarescas, cuentos, romances caballerescos, poesías, y digamos que a medida que avanza la historia nos encontramos más de esto y menos del primero. La hora de la pastilla. Siempre me suena el teléfono, es impresionante. Perdón. No, tranquila, no pasa nada. ¿Qué más? Bueno, digamos que a lo largo de la obra, pues el vocabulario nos recoge un tipo de lenguaje familiar de la época y aparece caracterizado, pues, digamos, por viveza y agilidad. Y no se me ha hecho tan complicado de leer como pensaba que me iba a pasar, que esto creo que es algo importante de comentar. Lo que sí que había momentos que digamos que había algunos párrafos como muy pomposos, diferenciarlos de otros párrafos, y luego ya investigando, ¿no? Pues he leído que bueno, esto era algo que Cervantes hacía adrede, digamos, para imitar ¿sabes? La ironía de los libros de caballerías, y por eso digamos que tiene momentos como más grandilocuentes y otros son un poco más simples, y lo hacía Cervantes adrede, ¿no? Para mofarse de las obras similares, ¿no? De caballería, ¿no? Luego también decimos que bueno, pues Cervantes pues se sirve de manera de la figura retórica y de muchos recursos lingüísticos pues para expresar comicidad, ¿no? Y provocar risa, ¿no? Y digamos que por eso pues abunda mucho pues recursos como antítesis, perifrasis, muchas más cosas así que es que no sé lo que significan. y bueno, luego muchos refranes. Es que ahora tú me preguntas, es que tengo aquí ceugmas, paranomasia, ya tú me preguntas, Navi, ¿qué es una paranomasia? Es que, a ver, yo estudié en el bachillerato de lingüístico, pero, oye, tenía 17 años. Yo sé los típicos recursos, anáfora, metáfora. Sí, claro, esas son ya un poquito más conocidas para mí. Pero claro, y bueno, hay refranes también, juegos con palabras ingeniosos, también para hacer amor. Y bueno, ya para acabar, pues bueno, decir que los temas principales de los que habla la novela son varios. Tenemos el libre albedrío, es decir,
Don Quijote decide con sus actos el camino por el que quiere seguir. Luego otro tema importante, pues que también es muy constante en el libro, es sobre la realidad que cada uno percibe, es decir, una lucha entre lo real y lo irreal, ¿no? Digamos, porque Don Quijote, pues bueno, se le va la cabeza un montón de veces y él percibe una realidad que no es la misma, o sea, no coincide con Sancho Panza. Y claro, aquí sabemos que uno está un poco más colgado que el otro, pero luego a medida que avanza el libro vemos que, bueno, que ¿sabes? La realidad es moldeable, porque vemos que Don Quijote como que tiene los pies más en el suelo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, otro tema que toma el libro es la locura, ¿sabes? O sea, entonces yo diría que estos son los temas principales del libro, ¿no? Libertad y realidad y locura. Sí, bueno, en términos generales yo creo que el Quijote constituye una lección sobre lo bueno y lo malo de nosotros, de la especie humana, ¿no? Pero vamos, si quieres, o sea, yo me veo embalada. Si quieres ya empezamos con las opiniones personales. Sí. Porque claro, es imposible que me meta a analizar esto sin decirte lo que opino. Entonces, si quieres, yo inicio la ronda, ¿te parece? Bueno, tengo una relación rara con esta novela, ¿vale? Por un lado entiendo el ejercicio de reflexión que plantea Cervantes respecto a la condición humana con sus luces, sus sombras, pero por otro, sinceramente, no es un libro que me haya entusiasmado y creo que sobre todo ha sido porque el género en particular no me emociona, pero siento que después de leer tan buenas críticas donde se hablaba de este trabajo como una de las grandes joyas de la literatura universal, y ojo, lo es, sobre todo si lo miramos desde una perspectiva meramente técnica, pues no sé, yo me creé ciertas expectativas y más allá del lenguaje denso, que era algo con lo que yo ya contaba, por supuesto, me topé con las notas de autor y esto, sí, esto limitaba, no sé, hizo que no me involucrara debidamente en la historia, porque claro, uno entiende que las notas están para poner al lector en un contexto temporal. Estamos hablando de una novela escrita en el 1600 y obviamente hay miles de cosas, de expresiones, de costumbres de la época que escapan a la comprensión de alguien nacido en el siglo XX, ¿no? Claro, Entonces, exacto. Si no lees las notas de autor, no... Entonces, bueno, ese proceso de intentar entender cada acotación por parte de los editores, de empaparme del estilo, de apreciar también la prosa del autor, etcétera, me sacó bastante de la inmersión, ¿no? ¿Es un libro que me haya gustado? La respuesta fácil es no. Así de claro te lo digo. La respuesta algo más elaborada sería: no es una lectura de mi agrado, no tengo intención de repetirla, pero sí la considero necesaria y un elemento que enriquece el patrimonio cultural no solo español, sino del mundo entero, ¿no? Si tuviera que destacar algo bueno, me centraría en las referencias que se hace todo el tiempo sobre las buenas costumbres, sobre perseguir los sueños, intentar ser mejor a pesar de lo que opinen otros o si el viento está a favor de uno, de la importancia de hacer las cosas bien aunque no nos convenga a título personal. Y quizá por eso el final me pareció un pelín ácido, ¿no? O sea, yo esperaba otra cosa totalmente distinta, Sí. Lo cual no significa que Cervantes se equivocara en eso, ¿eh? Al contrario, el final es la representación de lo que es el mundo. Es lo que tiene que ser, o sea, es el final que no Y nos Alonso, guste. sí, y Alonso Quijano, porque en ese momento deja de ser de algún modo Don Quijote de la Mancha, ¿no? El caballero de la triste figura, pues siente que al no poder aferrarse a este estilo de vida que él tanto quiere practicar, ya no hay ningún motivo por el que seguir y decide que ahí se acaba todo, ¿no? A mí me deprimió ver que alguien ya en el siglo XVII daba por perdida a la sociedad con sus vaivenes emocionales, el interés personal por encima del interés común, el inevitable contacto con una realidad impuesta. No sé, me pareció triste saber que no hemos evolucionado tanto después de todo y lo de pedir perdón por los trastornos que hubiera causado su locura, que él encontraba de lo más lógica, ¿no? Dando sus principios morales, me resultó muy ácido, la verdad. No sé, yo me esperaba un final más optimista, algo que justificara esa necesidad del personaje de luchar contra todos los elementos que solo él podía percibir, ¿no? Como males que había que erradicar, ¿no? Pero luego comprendí por qué Cervantes lo hizo de esta manera y podría decir que el final es lo mejor de la historia. Por cierto, déjame decir esto porque si no reviento. Decirle a esa gente que me recomendó el Quijote como un trabajo que iba a sacarme carcajadas por doquier, que se lo hagan mirar, ¿vale? O sea, hay algún momento medio gracioso, pero tampoco me pareció desternillante, ni mucho menos, ¿eh? No. O sea, yo no sé tú, pero a lo mejor es que no entiendo el humor de la época, también puede ser, y que estoy limitada, ¿no? A nivel intelectual, pero no es una obra que a mí me haya sacado de... No sé cómo explicarlo, o sea, no es una obra que me haya entretenido hasta el punto de hacer
que yo hoy estoy leyendo y no me estoy enterando del paso del tiempo. No. Yo iba leyendo y era muy consciente del tiempo que estaba invirtiendo en la lectura. Y además poniéndole atención, que no es que... Claro, porque es un libro que requiere toda tu concentración, claro, al final, ¿no? Es que a mí me pasa algo muy curioso con el libro, y es que yo había momentos que me ponía a leer Don Quijote y desconectaba, o sea, leía con el piloto automático y estaba pensando otra cosa. Tengo que poner una lavadora, hay que sacar a la perra, ¿no? Pero es que podía estar así 10 minutos y llegaba al final del capítulo y claro, digo, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? O sea, Y esto me ha pasado continuamente, y por ejemplo este año me leí también Historia de dos ciudades de Dickens, que lo hablamos en el programa 2, y sí que la primera mitad del libro pues me costó mucho conectar con la historia, pero a partir de la segunda mitad, cuando ya conoces un poco todos los personajes y todo, pues sí que lo empecé a disfrutar. Pero es que en Don Quijote he estado prácticamente todo el libro pensando, ¿sabes? Y bueno, por favor. Es lo que comentamos, que es como que la gente que me habla también del libro, es como si yo me hubiera equivocado y me hubiera estado leyendo otro libro. O sea, yo soy capaz de valorar todo lo que significó el Quijote, ¿no? Y lo que sigue significando, ¿no?, para la literatura. Pero, a ver, no podemos engañarnos y decir que es el libro más entretenido del mundo y que es el libro que deberían leer todos los niños con 15 años, porque desde luego leer esto lo que va a hacer es alejarlos de la literatura. Es mi opinión. Me parece que si lo que queremos es acercar a las juventudes, ¿no?, a la literatura, estos no son los mejores recursos, porque al final entre la densidad del lenguaje y un poco que se desconoce la tendencia de la época, ¿no?, en expresiones, en formas incluso de conducta, porque no se puede comparar la sociedad de entonces con la de ahora, ¿no? Entonces al final todo esto lo único que hace es alejar a todas las personas jóvenes de los clásicos, porque este libro sí que entiendo que hay que leerlo, hay que conocer la historia del Quijote por lo que ha significado para la literatura, ¿no? Pero no es un libro que yo goce, sinceramente. O sea, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Yo voy a decir otra barbaridad. Pido perdón. Ya de antemano, o sea, pido perdón de antemano. A mí, Don Quijote de la Mancha, me ha parecido un rollo. Un ladrillo, ¿no? O sea, yo lo siento. O sea, yo había momentos que digo... O sea, he tardado casi 4 meses en leerme el libro. Hay gente que me ha dicho, pero hombre, es que tienes que leértelo de tirón. Y digo, es que no puedo. Digo, perdona, tengo vida. Digo, no puedo. Digo, yo necesito un respiro, necesito leerme otro libro. Y luego hay momentos... O sea, yo veía que se acercaba el tiempo de este programa y digo, a ver, es que me lo tengo que leer porque principalmente he sido yo el que le ha dicho Sara, hay que leerlo. Y madre mía, o sea, yo el día que lo acabé me emborraché, ¿sabes? O sea, no, hombre, yo no me arrepiento de haberlo leído, ¿no? Y de hecho hay algún fragmento que a mí me parecía, bueno, pues el producto de una mano de un autor con clase, ¿no? A ver, tiene momentos, o sea, no todo es tan rollo como lo estoy diciendo. Yo creo que aquí el problema principal es las expectativas que uno espera. Sí, luego total. Es muy largo. Y lo de te vas a reír, madre mía, lo que te vas a reír. Te vas a reír. Yo me he reído más de risa de llorar, ¿sabes? De decir, tengo que leer, ¿sabes? De decir, me he leído un capítulo y es que no ha avanzado ni un 1%. O sea, llevo 20 minutos leyendo y no ha avanzado un 1%. Y eso me daba la risa. Es que a veces miraba el reloj y digo, vale, las 3 de la tarde, son las 3:40. Se ha movido un 1%. Y claro, yo haciendo mis cálculos, digo, a esta velocidad voy a tardar 40 horas. Ahí mira, Navi, a lo mejor se refería a la risa que te entra después, ¿sabes? Al pensar todo el tiempo que he dedicado a esta lectura. Digo, 40 horas leyendo, digo... Porque claro, yo me acuerdo que tú me dijiste, me he dividido el libro y tengo que leer un par de capítulos cada día. Luego, no, me estoy leyendo 3 cada día. Y claro, digo, tengo muchos meses... Voy a uno cada día y voy bien. Pero luego cuando descubrí que eran más de 100 capítulos, digo, no, digo, es que no llego. Y a ti no te pasó, porque yo, por ejemplo, desconocía, y esto, claro, voy a quedar como, bueno, pues eso, como una iletrada, pero es que yo no sabía que constaba de 2 partes, ¿vale? El Quijote. Entonces, lo estaba leyendo en formato digital, pero en mi tablet no te marca lo que te falta de lectura, ni te dice, vale, entonces yo simplemente iba avanzando y yo veía que iba llegando ya al final de la primera parte y decía, oye, pues parece, me ha resultado bastante más ligero de lo que pensaba, ¿no? Y tal. Acabó el libro.
Y cuando llega al final, que hay como una especie de epílogo donde cuentan un poco, y yo, ay, qué bien, además tenía una satisfacción personal, Dios, lo he logrado, he terminado el Quijote, y pone segunda parte. Oye, ¿tú sabes lo que hice con la tablet? La dejé en el sofá y dejé que se fuera la batería de la tablet, o sea, la dejé encendida todo el rato. Me fui a hacer cosas, a barrer, a tender la ropa, y yo lo que pensaba era, Dios mío, pero si es que la primera parte me ha parecido eterna. He de decir algo, la segunda parte me pareció un poco más entretenida. Y bueno, yo no sé a ti, a mí esa parte hay como una sección que es más oscura, ¿no? Y yo pensé, como esto sigue así, ya me va a gustar, pero no. Y además yo lo que pensaba era, me pasaba un poco como a ti, digo, bueno, me lo quiero leer primero por una cuestión ya de ego, de decir, oye, no voy a dejar el Quijote a medias, claro, voy a leerlo, voy a leer el Quijote. Es como cuando te lees, pues no sé, cualquier obra de Shakespeare o cualquier obra, no sé, yo me leí el de Cameron no hace mucho y dije, me lo voy a leer entero, ¿no? Además, yo tengo una manía de si empiezo un libro lo tengo que acabar, por aburrido que me parezca o lo que sea. Pero es que el Quijote, de verdad, ha sido una de esas grandes hazañas. No sé, yo lo siento como cuando haces en la bicicleta elíptica llegas a las 1000 calorías así, tal cual. O sea, yo siento que he hecho, pues eso, como un récord olímpico, ¿no? Sí, el otro día lo estuve hablando en el grupo este de Descubriendo Clásicos, del grupo de Telegram. Estuve diciendo, estoy leyendo el Quijote. Y me dijo un hombre, me dijo, yo me lo he leído 3 veces y me encantó. Y me dice, y tenía un profesor, porque el hombre tiene 60 años, y tenía un profesor que se lo leía cada verano. Y digo, pues se tiraba el verano entero leyendo, o sea, digo, ¿por qué? Hombre, no lo sé. Si un poco desgranas la historia y te vas dando cuenta de qué pretende contar Cervantes, pues sí, uno hace el ejercicio de pensar con una persona de entonces, de entender lo que es las técnicas de Cervantes, ¿no? Y uno es capaz de valorarlo, ¿de acuerdo? Pero yo no podría decir que es mi libro favorito ni que estoy deseando hacer una relectura. No, a ver, yo creo que en una relectura lo disfrutaría más. O sea, ya sabiendo lo que es, pues yo creo que disfrutaría más de algunos detalles. Luego es que, ya te digo, es que hay capítulos que llegan al final y digo, es que no sé qué he leído. Y digo, mira, no voy a volver. O sea, yo no es sé. que no. Digo, pero no voy a volver. A mí lo que me pasaba con las notas de autor era que muchas veces pues, otro tenía secreto, que... Otro secreto te cuento. Dime. No me he leído todas las notas de autor. Yo he llegado, yo creo que ya a partir del 70 y pico % del libro, digo, es que no voy a llegar al final. Es que las notas de autor te copan, y yo creo que más tiempo que la propia lectura. Sí. Yo a partir del 75%, las leía por encima, si veía que eran cortas, digo, venga, la leo. Si veía que era un pedazo de párrafo, digo, yo me la salto. Y luego ya un momento le dije, mira, para adelante con 2 huevos, ¿sabes? Pero miren, yo les digo una cosa, nigromantes, ustedes son libres de leerse el Quijote, por supuesto, y además, de hecho, recomendamos que lo hagan a pesar de todo, porque esto es cultura, ¿no? Pero estoy deseando ver los comentarios. Sí, o sea, sean sinceros, porque o sea, conozco personas que lo han leído y me han dicho, el libro es buenísimo, es el libro más divertido del mundo, y también conozco 2 personas que me han dicho, que me han dicho, el libro es un tostón. Entonces, yo conozco varias que me han dicho que tengo más moral que el Alcoyano. Sí, eso también. Yo sé que esto va a levantar ampollas a algunas personas. Pero que a ti te guste o no te guste un libro no significa que el libro no sea bueno o que el libro no merezca ser leído o que estés atentando contra el autor. Yo creo, bueno, de todas formas, Cervantes tampoco creo que se vaya a molestar mucho con estas palabras, ¿no? Ni vamos a perjudicar la venta de los libros de Cervantes. No, tampoco. Así que, bueno, yo simplemente estoy haciendo un ejercicio de honestidad. Y bueno, más allá de lo que se pueda opinar, yo creo que si a mí, a título personal, el libro no me ha llegado, pues no me ha llegado. Y creo que contra eso un poco se puede hacer, ¿no? Sí, ¿No te sucede que hay muchos libros actuales, ¿no? Que hay gente que te dice, wow, este libro es brutal, me voló la cabeza, o este libro es muy malo, y de pronto tú le das una oportunidad a ese libro y dices, oye, pues estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Con lo que he escuchado. Así que, como dicen por ahí, ¿no? Para gustos los colores, y desde luego Cervantes, invitamos a que descubran la prosa de Cervantes, lógico, ¿no? Pero, bueno, yo no diría que es el libro más gracioso de la historia, ni mucho menos. No. Yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo Fortunata y Jacinta, y lo estoy encontrando mucho más divertido. Y vale que fue escrito, pues, 2 siglos y medio, casi 3 siglos
a forma posterior, ¿no? Y digamos que es un poco más fácil conectar con los personajes. Y sí que tiene escenas que las encuentro mucho más divertidas. He sonreído un montón de veces, o sea, no me he reído a carcajada, pero sí que lo estoy encontrando mucho más divertido de leer, más ameno, más entretenido. Yo creo que con lo del Don Quijote lo que pasa, aparte, digamos, del lenguaje, y que tiene momentos que son bastante espesos, también creo que es la forma en la que cuenta la cosa, que, o sea, no estamos acostumbrados ahora a este tipo de lectura. Ya sea Eso es cierto. Estamos acostumbrados a algo mucho más intenso, más conciso, en lo que en muy pocas párrafos pasan muchas cosas, y es que en Don Quijote hay capítulos de que duran 15 minutos, que es que prácticamente no pasa nada. O sea, ¿sabes? Porque se enrolla mucho, que si Don Quijote explicando esto, lo otro, ahora esto. Hombre, es evidente que el entretenimiento ha cambiado, ¿no? Exacto, Entonces ha habido una transformación en la forma de. Y claro, yo creo que historias, ¿no? Cuanto más clásicos lees, pues igual sí que puedes disfrutarlo más, porque estás, digamos, más acostumbrado. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo muchos libros de Amazon Unlimited, y muchos, digamos, libros conocidos, ¿no? Y son muy intensos, con un ritmo muy ágil. Y claro, Don Quijote pues no cumple esto, ¿no? Yo creo que este es el motivo principal por el que a mí pues no me ha gustado. O sea, me esperaba algo más ameno, con más ritmo, más chicha. Luego, aparte de todo esto, el tema de empatizar con parte de la historia, o es que el otro día lo hablaba con un amigo cuando terminé el Quijote y lo publiqué en las stories cuando terminan los meses. Tú sabes que yo siempre pongo los libros que me he leído y demás, y puse el Quijote, y entonces me dijo, bueno, ¿qué te pareció el Quijote? ¿Al fin te has leído el Quijote? Que era una auténtica locura, ¿no? Que no te lo hubieras leído aún. Digo, bueno, pues honestamente no es lo que me esperaba, o está por debajo de las expectativas, ¿no? Que me haya creado. ¿Cómo puedes decir eso si es uno de los libros más importantes de la historia? Sí, yo no le resto importancia, ni mucho menos, pero es que no he empatizado con los personajes, no he empatizado con la historia. Ya te digo, lo único que me ha gustado ha sido el mensaje final, ¿no? Pero en realidad no ha habido ningún momento en que yo diga, ay, este personaje, me encanta la forma de pensar de este personaje, y que yo creo que eso es importante también de cara a enganchar a la lectura, ¿no? en un lector. Sobre todo el tema del interés. Porque me decía, pero ¿por qué tienes que empatizar con un personaje, no? Digo, pues no lo sé, estoy mal acostumbrada probablemente, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí, que estamos acostumbrados a conectar con la historia, con algún personaje, y claro, es que aquí... Pero no sé, yo te puedo poner como ejemplo, no sé, American Psycho. American Psycho, es imposible que tú empatices con el personaje principal, porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Pero es que sí que llega un punto en que tú entiendes la forma de pensar del protagonista y atiendes a sus delirios y atiendes al modo en que te cuenta las cosas, y lo vives desde una perspectiva... Es que no sé cómo... O sea, no quiero tampoco ofender a nadie al que le guste el Quijote, pero... No, por supuesto, aquí respetamos todo. Además, me sabe mal que no me haya gustado, ¿sabes? Sí. Porque, claro, es que queda muy cool decir, me he leído el Quijote, una maravilla. Cuando me pregunten, ¿te has leído el Quijote? Sí, ¿qué te parece? Y yo diga, un bodrio, ¿sabes? Me van a mirar como, pues no lo has entendido. Y a ver, ¿sabes? Intento hacer un ejercicio, pues como dices tú, de honestidad. Digo, es que mientras lo leía no disfrutaba. Es que estaba pensando, bueno, voy a acabar esto y voy a leer otro libro, ¿sabes? Para acabar con buen sabor de boca. Entonces, nada, claro, en la cabecera lo que tiene que poner es con Nabil Ushorno y Saray Ramírez, los dos que no disfrutaron del Quijote, ¿no? O no sé, bueno, no nos ha gustado. Ese ha sido el resumen. Sí, no me ha gustado. Lo siento, Cervantes. Lo siento a la gente que me lo ha recomendado. Lo siento a mi profesor de literatura, que es uno de sus libros preferidos. Oye, pues yo no lo siento. Yo lo siento. Al final he caído y he sucumbido. He terminado leyendo un libro que no, ¿sabes? Pero bueno, no sé, tampoco me arrepiento de haberlo leído, ¿eh? Yo creo que... No, yo tampoco, porque ya es algo que puedo decir, lo he leído, ¿sabes? Exacto. Y no puedes decir, y no es tan gracioso. Y cuando alguien me diga, y además, que al menos ya sé de lo que habla el libro, porque es que no tenía mucha... Pues yo me imaginaba a Don Quijote por ahí, con el escudero, en plan Frodo y Sam, y van de un lado para otro, pero claro, ahora ya sé todo lo que pasa, lo que no pasa, y claro, esto también de cara a que... ¿Por qué pasa? Porque al final, cuando tú eres un chiquillo, ¿no? Y te hablan del Quijote, ¿tú qué pensabas cuando tenías 15 años que era el Quijote? Pues un poco como el Cid campeador,
Te imaginabas que era eso, un hidalgo, Sí. alguien que interpretaba un papel que no le correspondía y ya está, novela caballeresca, que es algo que de por sí no me atrae. Entonces, claro, tú imagínate a nosotros con 16 años leyendo este libro. Leyéndolo y diciendo, es que tengo que terminarlo porque tengo que hacer un programa. Si tú con 16 años te lo habrías leído, o sea, sé franco, seguramente habrías ido Sí, a una página o sea, de estas de tal y no, lo habrías... Si no hubiéramos tenido que hacer este programa, yo no creo ni que hubiera llegado a la primera mitad del libro. O sea, yo es que a medida que iban pasando las semanas y tú me decías, yo ya lo he terminado, digo, la madre que la parió, porque tenía Yo la me di pequeña prisa. esperanza que tú me dijeras, Iván, lo dejamos. Y nos inventamos sobre la marcha otra lectura conjunta, un libro que nos haya Pero leído. como ¿No? lo terminaste, digo, la madre que lo parió, que ahora me lo tengo que leer, tío. Y claro, yo sufriendo hasta el final, o sea, yo he sufrido y ya te digo, o sea, es que me he tenido que documentar bastante porque es que cuando estaba haciendo el resumen había partes, tenía lagunas mentales, de decir... Y bueno, creo que en el resumen Estoy perdiendo neuronas. creo que en el resumen se nota porque me toma alguna licencia que digo, mira, digo, yo pues hago aquí la broma, digo, pero es que no, hay momentos que no sé muy bien lo que pasa, o sea, es como esto que te comenté, digo, yo tenía claro que el otro le prometía islas. Pero claro, digo, pero es que están en La Mancha, ¿cómo le va a prometer una isla? O sea, digo, ¿cómo le va a prometer una isla si no tienen mar? Y había incongruencias así que digo yo, a mí esto no me cuadra. Digo, yo no me he enterado bien o qué ha pasado aquí. Pues mira, va a resultar que sí, que el Quijote es determinante. A ver, sí, porque reír nos hemos reído, creo que un montón. Yo me he reído mucho cada vez que lo hablábamos así por WhatsApp, en plan, ¿cómo llevas el Quijote? Y ya me estaba riendo, ¿sabes? O sea, y he sacado también algunas capturas de frases del Quijote y demás, pensando en cuando llegue Naviru y la lea, ¿no? Pero claro, si me estás contando que tuviste como fases así, digamos, como que dejabas el punto muerto y que, ¿no? O sea, yo seguía leyendo, pero estaba a lo mejor, bueno, pues ahora voy a hacer miso para cenar. Y Navi, y cuando te das cuenta ya habías pasado 2 páginas, ¿no? Y digo, tú no voy a volver. concéntrate. Y claro, luego empezaba con una concentración, o sea, real, pero es que poco a poco se iba diluyendo y otra vez el santo en el cielo y claro, es que digo, necesito un descanso. Hombre, yo es que en mi caso, cuando yo empiezo a decir, venga, me voy a leer cada día 2 capítulos de este libro, mal porque significa que el libro no me está, digamos, exacto. enganchando hasta el punto de yo hacer esa inmersión, ¿no? De la que hablaba antes. O sea, si yo estoy pensando en la cantidad de páginas, es porque el libro no me está gustando. Exacto. O sea, yo cuando disfruto un libro es que empiezo a leer, miro el reloj y ya pasa 1 hora. Y sí. Ahí es cuando realmente ves que este libro te atrapa, pero en el momento que cada 10 minutos miras la hora para ver qué hora es... Es que no sé, yo esta semana, por ejemplo, me estoy leyendo La calavera aullante de Frances Marion Crawford. Y claro, empiezas a leerte un libro que te mola y no te das cuenta y ya te has leído un relato de 60 páginas, ¿sabes? Y dices, no me he dado cuenta. No, o sea, no he estado pensando en que empecé en la página tal y voy a acabar en la página cual, no. También es una cuestión de gustos y de géneros. Hay personas a las que les encantará la épica y que encontrarán este humor, digamos, manchego o más bien español de la época, ¿no? Pues atractivo o que es una idiosincrasia española a tope, ¿no? Yo no me veo reflejada en ese tipo de humor tampoco. No sé si es algo personal o qué, pero bueno, la verdad es que cada vez que hablo con alguien que lee, un lector de estos ávidos, todos te hablan de Quijote como una maravilla de novela que leerían 30.000 veces, ¿no? Y bueno, no sé. Oye, pues será que yo no he leído. Bueno, de todas formas, lanzamos la pregunta a los nigromantes. ¿Han leído este libro? Los que lo han leído, ¿qué les parece? Los que no han leído, ¿piensan leerlo? Hombre, si han escuchado esto, igual no. Ya te digo. Pero bueno, no sé si me gustaría saber qué opinan de la lectura del Quijote y de también la opinión que tenemos nosotros. Vale, sí. Que no te leña, sí. Yo soy una persona que por privado, porque siempre me escribe por privado, le digo aquí, escribe, bueno, es que no tiene registrado en YouTube, pero sé que
que estará un Que poco, nos va a poner fino, que vamos. estará un poco enfadada escuchándome. Pero Bueno, no me gusta. Bueno, pues, querido compañero, como llevamos ya aquí un buen Sí, rato paliqueando, esto se acaba. Siempre se acaba. Bueno, ¿qué tenemos para el próximo programa? Para el próximo programa, que además lo grabaremos el domingo 31 de octubre, vamos a hablar de zombies, por fin, uno de mis géneros favoritos. Y además, bueno, tenemos ahí una pequeñita sorpresa que ahora mencionaremos en 2 semanas. Así que, nigromantes, escuchen el próximo programa por la mañana, porque es que hay una pequeña sorpresa que si la escuchan un poco más adelante, igual se la pierden. Y lo dejamos aquí para que haya un poquito de misterio. Ay, que eso a nosotros no nos gusta nada, ¿no? Gracias por dejarnos hacerles compañía un programa más. Y como siempre les decimos, lean mucho y sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!